Hola, hola a todos, buenos días. Disculpen la tardanza. Vamos a continuar con las exposiciones de los temas que tienen de los movimientos sociales. ¿Quién quiere continuar? No sé, a ver, Yesenia, ya estás, tu tema también era interesante a propósito de todas las críticas que ha habido en estos últimos días. Perdón, antes de que, creo que todavía no está Yesenia, o sí, siempre está puntual. No, perdón, ¿alguien quedó pendiente? Empezamos, sí, Lucero. Sí, bueno, mi presentación quedó pendiente. Perdón, una disculpa. Entonces, continuamos contigo, ¿sí, Lucero? Sí, mis gracias. Maricela, ¿nos querías comentar algo? También la mía está pendiente, profe. Ok, entonces vamos, ahorita después continuamos contigo. Oye, mientras nos prepara su material, Lucero, ¿pudiste ver el video, Marisela, que te envié? Sí, Miss, lo vi. ¿Te gustó? La verdad es que sí, al inicio se me hizo pues interesante cómo comenzaba platicando, lo hace de una forma pues divertida, pero pues después sí toma el tema pues algo muy serio y pues hace una comparación de cómo son las cosas en África y pues es algo que también pasa en México. Es increíble, ¿verdad? Bueno, pero ahorita nos comentas. Espero te haya servido sobre todo para contextualizar el problema, ¿no? Bueno, gracias, Marisela. Bien, sí, Lucero. Sí. Bueno, buenos días, compañeras y compañero, maestra. El día de hoy yo les voy a presentar lo que fue el movimiento de los médicos de 1964. Bueno, se dice que en otoño de 1964, 75 estudiantes de medicina y 100 residentes del Hospital de 20 de noviembre del Instituto de Seguro Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México no recibieron 3 meses de aguinaldo. Esta década pues estuvo marcada por los constantes movimientos de los trabajadores de muy diversas áreas, como los campesinos, las amas de casa y los estudiantes. Y pues sí, entre 1964 y 1965, los médicos y además de trabajadores del sector salud se levantaron por primera vez en la historia de México para defender sus derechos. Estos llegando a convocar al primer paro nacional del ramo el día 26 de noviembre de 1964. Con esto, pues la rebelión se mantendría en pie hasta septiembre de 1965. Se podría decir que este paro de labores se convocó a los médicos residentes e internistas del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE en la capital del país. El detonante final fue no recibir los 3 meses de aguinaldo bajo contrato y no consistió en un paro total, solamente fue parcial. El colectivo no quedó solo en su lucha, pues con el paro se solidarizaron inmediato de los hospitales Juárez y General de México, de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, de Asistencia Colonia, del Servicio Médico de los Ferrocarrileros y San Fernando, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para esto ya fue el final de la presidencia de Adolfo López Mateos. En 29 de noviembre, antes de que la ya organización, se me fue el nombre, el sindicato, no te preocupes. el sindicato de la AMRI, dijera sus propuestas, la reacción del Estado se puso de manifiesto. Así, José Ángel Gutiérrez, que el director del Hospital 20 de noviembre, anunció a la prensa su estrategia.
que llamaría a los médicos de otros hospitales para dar continuidad a los servicios. Y el 1 de diciembre de 1964 ya tomó posesión Gustavo Díaz Ordaz. Con él lideraría la AMRI, a él se enfrentarían pues ya realmente. En cuanto a la toma fue un hecho, los miembros del movimiento le enviaron su pliego petitorio, donde se estipulaba lo siguiente: la sustitución y represalias de los médicos cesados, revisión legal y cambio del término de contrato de beca por una forma adecuada de relación laboral bien definida y con mejoras en el nivel económico, preferencias para ocupar plazas de base y mayor seguridad en el empleo, participación activa en la elaboración de los programas de enseñanza y resolución satisfactoria de los problemas de cada hospital. Para esto, el 4 de diciembre, 20 hospitales del interior se habían sumado a la lucha por mejoras laborales junto a 23 de la capital. Cansados tras 22 días de paro, los miembros del sindicato optaron por levantarlo. Incluso esperanzados agradecieron al gobierno por haberlos escuchado, pero pues realmente no hubo un acuerdo y los resultados fueron nulos. Y el 13 de enero de 1965 inició el segundo paro parcial del sector salud en México. Y bueno, es que hay muchísima información, pero bueno, decía que la respuesta de la autoridad fue el despido de más de 200 doctores, tanto como residentes internos, y después creo que ya fueron los militares los que ocuparon el lugar de los médicos o algo así había leído, pero pues es que sí hay mucha información y eso sería todo. Ajá, pero a ver, ¿qué es lo que podrías destacar de este movimiento? ¿Qué es lo que te llama la atención poniendo en el contexto? Y bueno, a diferencia de los otros movimientos que hemos estado viendo. Pues más que nada ellos se decía que habían comenzado más que nada porque no les habían pagado sus 3 meses de aguinaldo, pero pues ya realmente ya no fue solamente eso, sino lo que ellos querían era que hubiese como una mejor calidad en el trabajo y mayor seguridad, era lo que pues al terminar pues ellos pedían más que nada. Ajá, y bueno, y la unión de cuántos grupos, ¿no? ¿Se quedaron solos en su movimiento, Lucero? Ay, no, muchísimos hospitales, igual de diferentes, pues ahora sí que de la capital y aquí, como dice, de diferentes lugares también se levantaron con ellos para ir al paro. Sí, y otros sectores, ¿no? Que también lo apoyaban, como bien lo señalas, como los ferrocarrileros, ¿no? También los maestros lo apoyaron. Entonces vean cómo funcionaban antes estos movimientos cuando se exigía algo, ¿no? Pues parecía que la sociedad estaba más unida, a pesar, fíjense, de la tremenda represión que había. Aquí lo interesante es observar, bueno, ¿qué está pasando ahora con estos movimientos, no? Pues ya habíamos visto y dicho que ahora nos molestan, ¿no? Pero ¿hubo algo realmente que ha hecho que seamos más apáticos, que no apoyemos las demandas de los demás y que incluso ataquemos las demandas de los demás? Porque eso parece lo que está sucediendo, ¿no? Actualmente. ¿Y esto qué nos llevaría a pensar? ¿Qué preguntas se harían sobre esto? Y esto es lo interesante. ¿Será que somos más individualistas? ¿Estamos viviendo un sistema más individualista? A ver, ayúdenme. ¿Qué otras preguntas se harían? ¿No les surgen preguntas, chicas? Vean, esa es una labor que tenemos que hacer en historia. No solo conocer el evento o el hecho, tenemos que hacernos preguntas sobre el hecho, ¿no? Tratando de evitar a los anacronismos, es decir, tratando de ver con valores del presente cuestiones del pasado
pero sí poder explicar qué es lo que ha pasado con estas cuestiones, bueno, porque actualmente nuestra sociedad está terrible, ¿no? Vemos lo que hay lo que sale en los medios de comunicación, bueno, los periódicos, y es triste ver cómo pareciera que se está despedazando nuestro país, ¿no? Y lo peor, hay una gran polarización. Creo que bueno, seguramente ustedes vieron que fue el fin de semana la inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, e independientemente de las críticas que se deberían hacer por el mal manejo de los recursos, eso no está en boga, nadie está peleando eso. En lo que está la discusión en qué es, chicas, qué es lo que pudimos ver en las redes de la inauguración de este aeropuerto. Aparte de la polarización. ¿No vieron un tremendo odio? Aparte, ¿no ven un tremendo clasismo y racismo por una señora que llegó a vender tlayudas? ¿Alguien vio la nota? O bueno, si realmente piensan que estuvo mal y que hay que criticar, a ver, Cintia, dice en que por el momento no hay como tantos ingresos, ya que el primer día habían comentado, ay, que solo viajaron aproximadamente 200 personas y que además las rentas estaban muy caras, ¿no? Ajá, sí, ve, esa es una de las críticas que se deberían hacer, ¿no? Si realmente el aeropuerto va a ser funcional. Y bueno, esa es una, pero aparte el sobrecosto y la corrupción que algunos medios que han investigado el caso, algunos grupos, bueno, están exponiendo, ¿no? El desvío de recursos, pero también vean la crítica a que quiénes fueron los contratistas del nuevo aeropuerto. Pues fue la élite, los empresarios más ricos de México son los que por adjudicación directa se les dieron los trabajos. O sea, no hubo una licitación para participar, ¿no? Entonces vemos de nuevo este capitalismo de los de siempre que están ahí participando en los distintos gobiernos, sea del color que sea el gobierno, ahí están, ¿no? Entonces vean, esta es otra de las críticas, sobre todo porque este gobierno prometió que las cosas iban a cambiar, pero parece que siguen iguales, ¿no? Entonces, bueno, eso sería otro de los puntos cuestionables de esta inversión que se hizo, que bueno, se favoreció también a esos grupos de la ciudad, pero el problema es el enorme racismo, ¿no? Que le habla, que hay, y que hay quienes, por ejemplo, gente que tiene muchos seguidores, que dicen, bueno, a ver, es que no han comprendido que un aeropuerto solo es para gente rica, ¿no? No es para los pobres, porque a los pobres ni para el Uber les alcanza para ir al hospital, ¿no? O sea, qué vergüenza que estén vendiendo tlayudas, porque una mujer, una joven, llegó a vender tlayudas. Bueno, no tlayudas, ya dijeron que son huaraches, que son típicos de la región, ¿no? Pero eso, ¿por qué muestra clasismo? Porque vean, hay esa idea de una cultura que debería ser la privilegiada, ¿no? Y se habla de otra cultura pobre que pues está, que se estigmatiza con el consumo de la garnacha y pues la fritanga, ¿no? Entonces, eso es, creo, lo terrible, que se discuta y que esté en discusión, no como aquí nos señalaba Tiny, ¿no? Lo que debería ser, sino que haya esos discursos que todavía más nos están dividiendo y que vean, a final de cuentas, entonces, quiénes son los que salen ganando, ¿no? Pues nos estamos peleando como sociedad, pero pues los intereses de arriba, pues siguen sin tocarse. Entonces vean, por eso es tan importante el análisis crítico,
para no caer en ninguno de esos juegos y que no se pierda realmente lo importante que es exigir a los gobernantes, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que me dijeran más ustedes qué opinan y bueno, a lo mejor también pensaron o se les hizo chistoso, porque a veces pasa, ¿no? Que no vemos nuestro discurso clasista que tenemos o racista. Pero díganme, además, ¿por qué es tan peligroso que sigamos haciendo chistes clasistas y racistas como sociedad? No sé si alguien haya visto y nos pueda compartir un meme, bueno, no un meme, uno de estos mensajes de racistas. No, bueno, a mí sí me gustaría que participaran más porque vean, es una sociedad que ustedes van a estar construyendo. Ustedes van a estar preparando a jóvenes, a niños, que ojalá ya no tengan esos valores. ¿Por qué? Porque de qué manera nos daña ese racismo, el que sigamos normalizando que hay individuos de segunda y de primera. Hay quienes todavía hablan, es que ¿cuándo vamos a ser primer mundo, no? Si seguimos siendo, o sea, si tenemos este tipo de obras, ¿no? Donde pues es más bien un tianguis, ¿no? Bueno, entonces ese discurso y eso también fomenta mayor la desigualdad. Porque, a ver, ¿por qué alguien, o sea, por qué tienen que ser obras que se hagan solo para un cierto sector con un cierto poder adquisitivo alto, ¿no? Porque a final de cuentas, vean, se pagan con nuestros impuestos, todos pagamos estas obras. Entonces, no lo adecuado sería que todos tuviéramos oportunidad de poder utilizarlas, ¿no? Porque si no es así, entonces, pues no es un gobierno que está cuidando esas desigualdades. Sí, es bueno, y también si tienen un argumento contrario, adelante, chicas. Y chicos, bueno, no sé si ya esté por aquí Jonathan. Bueno, a ver, en lo que se animan. Gracias, Lucero. Entonces, también, bueno, aquí es interesante porque es un sector de profesionistas, ¿no? Que se está levantando y que está exigiendo algo. Aquí habría que ver, bueno, si se dan ese tipo ya de movimientos a pesar de las condiciones en que están en algunos lugares, ¿no? Tan mal. Bien, así ya estás por acá, Jonathan. Vamos a ver, entonces ahora continuamos con Marisela, por favor. Y este es otro tema que sigue causando muchas ámpulas actualmente, ¿no? Hay también un gran odio contra este movimiento, pero vamos a ver qué nos dices de ello, Marisela. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar del movimiento feminista desde 1953. ¿Qué es feminista? Es una persona que tiene creencias, actitudes y conductas con una ideología en la vida social, política e igualdad económica de los sexos, buscando la igualdad de derechos en mujeres y hombres. La primera ola del feminismo en México comienza a darse en Yucatán y se celebra el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, organizado por mujeres, en especial por la profesora Consuelo Zavala, en donde asistieron 700 mujeres y la mayoría eran profesoras, con temas de educación, ciudadanía política de mujeres y derechos reproductivos y sexuales. Aunque esto no pudo ser algo que se dio de manera instantánea, sirvió como apoyo para las mujeres. Ajá, bueno, perdón, sí, continúa, luego. La segunda ola del movimiento feminista fue el 17 de octubre de 1953, que se encontraba como presidente Adolfo Ruiz Cortines, que se reunió con varias mujeres, donde se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación anunciando la promulgación de las reformas constitucionales. Ya que en 1947 solamente votaban a nivel municipal y hasta 1953 fue cuando el derecho del voto se otorgó a nivel federal.
reformando el artículo de 1015 constitucional para que pudieran participar ejerciendo su ciudadanía, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular, elección de mujeres candidatas con cargos federales. Un ejemplo de ello es Aurora Jiménez, que fue la primera diputada federal. También se crearon diversas instituciones con la finalidad de apoyar a las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres, que es un resultado del movimiento, considerando el más relevante y antiguo, consiguiendo los derechos de las mujeres y que ha sido pues el más persistente hasta la fecha. En 1915 es la primera vez que la mujer mexicana emite su voto en las elecciones federales, donde se eligió a los diputados de las legislaturas. Este derecho fue ejercido 2 años después en las elecciones de 1955, con la participación de mujeres dentro de la política, ayudando para la democracia. Esto favoreció la igualdad, equidad de género, al cambiar las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Tercera ola del movimiento feminista. En este momento comenzaban a introducir teorías y pensamientos más liberales y flexibles, ya que anteriormente se tenían ideas y valores demasiado conservadoras sobre el papel de la mujer en la sociedad o lo que pasaba en ese entonces, incorporando a mujeres indígenas, pobres, lesbianas, también así como las que eran de otro color, que visibilizaban las injusticias. Esto buscaban igualdad de género, justicia racial, económica y social, para tener un alto en la violencia con una atención a las mujeres, logrando la seguridad social. Y todo esto fue desencadenado por la desigualdad que se tenía en los beneficios profesionales, salariales y políticos que afectaban a la mayoría de las mujeres, por lo que buscaban este cambio. Y bueno, lo que lograron con ello fueron las leyes sobre el tema, que son de reciente incorporación en el sistema jurídico mexicano, que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el 2 de agosto del 2006, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue el 1 de febrero del 2007, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el 11 de junio del 2003, y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el 12 de enero del 2001. Con ello ya se... Perdón, Marisela. Bueno, con ello ya se buscaban tener derechos que incluían lo político, social y económico de las mujeres. Sí, y bueno, no sé si quieras comentar algo, ¿qué te pareció? Algo que te haya llamado la atención, algo que creas que es importante considerar o preguntas también. También Bueno, pueden pues, hacer preguntas a sus compañeras. Sí. lo que me llamó la atención es que esto fue algo que se llevó desde 1953 y pues anteriormente pues ya se tenían como que estas ideas de que querían cambiar el pensamiento que se tenía en ese entonces sobre el apoyo que se le daba a los hombres y que no había una igualdad entre mujeres y hombres. Fíjate, Marisela, que es interesante lo que comentas porque es cierto, ¿no? Las mujeres tuvieron que empezar a luchar por tener derechos y bueno, toda esta lucha, vean, empieza siempre en las áreas académicas, ¿no? Eso es un elemento interesante porque también es algo similar en el mundo, ¿no? Los primeros movimientos feministas también se da en las clases altas, que tienen, porque son las mujeres que tienen acceso a educación, ¿no? Y bueno, hay una gran división por los valores de lo que debería ser, pero muchas mujeres pues perdieron la vida al poder, al pedir, ¿no? La igualdad de derechos y son cuestiones para que puedan verlo un poco tal vez más real, en el que, por ejemplo, estas leyes cambiaron derechos de mujeres que tenían hijos y bueno, a lo mejor a ustedes ya no les tocó ver o saber,
Pero antes en las actas de nacimiento, a los niños cuando no tenían papá, cuando era de una mujer soltera, se le ponía, bueno, los que eran de matrimonios, o sea, que había papá y mamá, se les llamaba hijos naturales, ¿no? Y a los otros hijos, bueno, no recuerdo bien cuál era la palabra que se asentaba en el acta, pero ese era un gran estigma, ¿no? Pensemos en esos tiempos donde todavía era muy mal visto y criticado, ¿no? Que una mujer fuera madre soltera y aparte el hijo tenía el estigma en un documento, ¿no? Con estas leyes que nos menciona Marisela, se eliminan ese tipo de cuestiones para hacer esas diferencias y para quitar estigmas, así como, bueno, garantizar una vida digna del niño, ¿no? Porque, bueno, por todos estos valores que tenemos como sociedad. Pero también, por ejemplo, a las mujeres las golpeaban antes y podían llegar a denunciar con todas las evidencias de la violencia y pues no era delito. ¿Por qué? Pues porque le había pegado el marido y a lo mejor se lo había ganado, ¿no? Entonces, y bueno, cuando ya se empezó a, este, a tener más conciencia de eso, pues tampoco era delito. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba viva, ¿no? O sea, no la había matado, solo era delito si la mataban. Entonces, vean estas diferencias, ¿no? Que tiene que ver con lo que aquí señala Marisela, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? El dotar, y estos son ya acuerdos internacionales que exigen a que las leyes de todos los países tengan que incorporar esa visión. ¿Por qué? Porque generalmente se vuelve a revictimizar a las mujeres, ¿no? Cuando son víctimas de un delito. Y lo más triste, chicas, es que, por ejemplo, quienes se han dedicado a estudiar lo que es la violencia sexual contra las mujeres, encuentran que este tipo de violencia se menciona poco. Y bueno, ahorita nos va a hablar un poco más de ello en el caso de Yesenia, que fue también un movimiento muy triste, muy duro, pero que tiene que ver con este tipo de violencia. Entonces, bueno, son muchos tipos de violencia y lo peor de todo es que, como señala la ONU, todavía no se ven. La mayoría de las mujeres todavía ven como normal que se practiquen este tipo de violencias, ¿no? Como si se lo merecieran. Y entonces eso es lo importante de cambiar esta actitud. Y que bueno, a pesar de la discusión que hay de lo que están haciendo las mujeres en estos movimientos, yo creo que no habría que desvirtuar esa lucha por igualdad, porque todavía hay estudios a nivel internacional, ustedes los pueden checar en línea, las mujeres perciben salarios más bajos que los hombres, ¿no? Bueno, aparte, le compartí a Marisela un video, ¿no? Que es de una escritora muy joven y no sé si nos quieras comentar qué es lo que te llamó la atención de esta escritora, de Chimamanda, ¿cómo se apellida? Se me fue el nombre. Bueno, en lo que menciona ella, habla de su experiencia que ha tenido en donde vive, que es de África, pero pues también es algo que podemos ver en la actualidad, ya que hace mención sobre las cosas que se viven acerca de que los hombres a veces consideran menos a las mujeres, aunque ellas tengan sus propios recursos y que a veces desde la educación se ve inculcado esto, aunque sea por mujeres, a veces las mismas mujeres inculcan a sus hijos cosas como que no sean tan vulnerables o que no tengan sentimientos débiles y que eso solamente es para mujeres y pues ellos a veces crecen con esta idea y pues es algo que se ve reflejado y que también debemos cambiar en los niños y que es algo que podemos transmitir por medio de la educación. Ajá, sí, sí, es interesante, ¿no? Porque ella, pues es una mujer independiente, ¿no? Por ejemplo, describe, ¿no? Todavía lo que en algunos países no pueden hacer las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son, Marcela? En el caso de ella.
Bueno, en el caso de ella, pues no tiene una opinión, digamos que se toma en cuenta solamente al hombre, así como las cosas que hacen que tenga algo que ver con la educación o conocimientos como tener algún estudio, pues se ve más para hombres y que pues de hecho lo ven mal cuando es para mujeres donde ella vive. Ajá, sí, se llama Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? Eh, bueno, ella ya es de Nigeria, pero por ejemplo, ¿no? Ahí señala que en Nigeria una mujer no puede salir sola. ¿Por qué? Vean ahí, no sé si recuerdes, Marisela, que porque está mal visto, ¿no? Que una mujer vaya sola y menos si va a un hotel, ¿no? Porque entonces ya se le puede confundir con una sexoservidora. El, el que siempre le dan, si va a un restaurante, y no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pues siempre a quien piden la orden es al hombre, ¿no? Y muchas veces son los hombres quienes también deciden qué va a comer su acompañante. O sea, son pequeños detalles, pero que todavía hablan de ese sistema patriarcal, ¿no? Que se critica. ¿Por qué? Porque es como si la mujer fuera invisible, ¿no? Una anulación y que también lo que me pareció muy gracioso es que cuando ella da la propina y dice, pues es de mi dinero, es mi trabajo, a quien le agradece el ballet parking es al hombre, ¿no? Entonces, vean estas concepciones de lo difícil que es para muchas mujeres todavía romper con esto, ¿no? Como lo señalaba Marisela. Bueno, y estas son cosas menores comparado con lo que están sufriendo. Bueno, no sé si quieras comentar algo más, Marisela. Bueno, pues solamente sería mencionar que es algo que sigue vigente y que pues es algo que se lucha día a día, porque pues todavía hay personas que consideran esto como o lo ven normal. Sí, ¿no? Y fíjense, no nada más se trata, porque lo que se trata, y es lo que se ha malinterpretado, no es algo en contra de los hombres, no es odio hacia los hombres, sino es igualdad y equidad de género, y aquí también entran los hombres en esa equidad, ¿no? O sea, los derechos de las mujeres no están sobre el de los hombres, sino que haya igualdad de oportunidades. Un ejemplo que sucedió aquí en Puebla, nada más para que vean en lo importante que es la aplicación de las leyes con equidad. No sé si recuerdan, bueno, hace unos años hubo un caso en que una mujer fue violentada sexualmente, pero ella en un descuido de su agresor lo hirió y lo mató. Entonces, esta mujer, a pesar de llevar toda la evidencia de golpes y todos los análisis declaraban que pues sí, había habido había sido víctima de violencia sexual, entra a la cárcel, ¿no? ¿Qué pasa? Que días después, aquí en un hospital muy conocido de la ciudad de Puebla, en el Hospital Ángeles, una persona se presume que lo iban a asaltar porque él comenta que al salir del estacionamiento se le acerca un hombre con un arma y le pide el reloj, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que el automovilista, como iba armado, le dispara y mata al, al agresor, ¿sí? Bueno, perdón, al asaltante. ¿Qué pasa? Que mientras esta mujer que mató a su agresor está en la cárcel por meses, mientras se lleva a cabo el proceso, este hombre al que le quitaron un reloj, bueno, ni siquiera le quitaron el reloj, solo lo iban a asaltar porque mató al asaltante, esa noche ya estaba durmiendo en su casa, ¿no? ¿Qué es lo que las abogadas con perspectiva de género argumentan? Que bueno, aquí es un clásico ejemplo de que no hay una perspectiva de género en el análisis de los casos, porque se está valorando más un reloj que ni siquiera fue quitado a la vida, bueno, la dignidad y el daño que le hicieron a una mujer, ¿no? Y como eso, bueno, hay muchos casos, ¿no? En los que las leyes no se aplican igual. ¿Y por qué? Es porque se revictimiza, ¿no? Porque a final de cuentas,
bueno, son las mujeres las que tuvieron la culpa y no sé si recuerdan este caso tan alarmante, tan escandaloso, bueno, que hubo en Veracruz, pero un caso muy similar que también sucedió en España, de que los agresores de la chica subieron a sus redes sociales la violación que habían cometido, ¿no? Y que fueron exonerados, y bueno, aquí en México se comprobó que fue por corrupción, el que no hay, el que salieron libres los jóvenes, ¿no? Y a ella, bueno, pues le llovieron toda una serie de críticas porque, ay, pues se emborrachó y por eso se lo merecía. A ver, no, ¿no? ¿Por qué y aquí lo que tenemos que pensar es, ¿por qué pesa tanto que una mujer pueda divertirse? O sea, un hombre sí puede divertirse, pero ¿por qué una mujer no? Y si se divierte, eso no debería hacerla, no se le debería castigar con un acto de ese tipo, ¿no? Entonces, perdón, a ver, aquí tenemos comentarios. Uno de Tylee, que ahorita lo vamos a retomar, Tylee, con lo que dices. Ah, claro, fíjate, Tylee, nos enseñas otro caso, ¿no? En el cual no solo quiere que las mujeres hagan marchas para exigir sus derechos, sino que los hombres se unan. Ajá, fíjate que es interesante lo que nos planteas porque, bueno, es increíble que claro, ella lo que dice, ¿no? No sé si te refieres también al caso de, bueno, de Sasha, pero si no, bueno, hay muchísimos casos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ella comenta? Ah, bueno, no, pero ese no fue, bueno, sí fue estupro por lo que, el delito, ¿no? Pero ella era menor de edad y no sabía que era víctima de un delito, ¿no? Ella estaba muy chica, 16 años, y este productor, vean, también ahí hay cuestiones de poder, ¿no? Ella después, hasta después supo que realmente estaba mal. ¿Por qué? Porque no había, por qué o sea, que no la protegieron, ¿no? De alguna manera, pues porque era menor de edad y no tenía un criterio para poder saber que el tipo estaba abusando realmente, pues de la ingenuidad, ¿no? De ella. Pero lo más triste, ¿no te parece, Tylee, que hayan salido mujeres a defender a este productor, ¿no? Y toda la enorme, las críticas que ella recibió. O sea, realmente habría que pensar qué nos está pasando donde nos duele tanto que toquen a los hombres, ¿no? O bueno, no sé ustedes qué piensan, ¿no? Claro, aquí también me parece interesante porque es una de las críticas que se ha hecho a los movimientos, porque las mujeres en muchos grupos no permiten en los movimientos la participación de hombres, ¿no? Hay grupos que sí aceptan que haya, o sea, hay una gran diversidad de corrientes, no es solo una, ¿no? Que van de las más radicales, pues a las más, pues no radicales, no tendría, o más democratizadoras, ¿no? Y esto es lo que, bueno, ¿por qué? Porque es importante, me parece también el argumento muy válido, ¿no? De las que piden una participación de hombres, ¿por qué? Porque la igualdad no la van a hacer solo las mujeres, la igualdad la tenemos que hacer juntos, hombres y mujeres, ¿no? Educando a los hombres, pero también educándonos a las mujeres para que tengamos esta concientización y que tampoco haya esos abusos hacia a los hombres que también se dan, ¿no? Y que, bueno, a veces tampoco se visibilizan por temor o muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, sí, Tylee, creo que también de acuerdo con lo que señalas sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, ejemplos podemos poner muchos en la desigualdad. Ahora, en educación se han hecho estudios y también, por ejemplo, se encuentra que los docentes tienen una cierta preferencia hacia los hombres, ¿no? O sea, docentes, mujeres u hombres. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que los hombres son más inteligentes que las mujeres y entonces a veces al dar clases eso se privilegia, ¿no? Hay otros estudios y bueno, y en el caso de Chimamanda también lo expone, ¿no? Cómo en la escuela sufrió esa diferencia por ser mujer,
no podía ser líder del grupo, ¿no? Porque eso lo tenía que ser un hombre, ¿no? Entonces vean esos pequeños detalles que todavía seguimos viviendo y reproduciendo que generan estas desigualdades en las mujeres, ¿no? Bueno, actualmente es muy interesante porque lo que se está pidiendo en esta cuarta ola es el derecho a decidir, que la mujer tenga la decisión de decidir sobre su cuerpo y que no sean leyes que le impongan algo que no debe ser. Entonces, esto es importante. Claro que hay una gran corriente conservadora, ¿no? Que malinterpreta, en este caso, lo que es el derecho a, bueno, a la legalización del aborto, ¿no? Que se malentiende mucho, pero si ustedes quieren entender un poco más hacia dónde va la discusión y por qué el prohibirlo no se garantizan los derechos humanos, hay una página del TEC de Monterrey, que es de libre acceso, que distintos especialistas analizan el tema. Creo que ahí lo pueden ver muy bien con argumentos la postura de por qué es peligroso que el Estado no se haga responsable y cargo de este problema. Porque tan solo piensen, si se prohíbe, como se ha prohibido durante mucho tiempo, el problema es que los abortos clandestinos son muy altos y esto solo ha llevado a que vean la página de la Organización Mundial de la Salud, que es una de las causas de muerte más altas en las mujeres en el mundo, ¿sí? Entonces, prohibirlo no se va a evitar, solo va a seguir que aumenten el número de casos de mujeres que mueren al practicarse este tipo de cirugías, o bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero de prácticas de manera ilegal e insalubre, ¿no? Y que bueno, también pensemos qué pasa cuando una mujer decide hacerlo, sabiendo que, o sea, se decide, por ejemplo, buscar que le practiquen un aborto clandestino, cuando sabe que tiene dos caminos seguros. Uno, morir en la cirugía y otro, ir a la cárcel si se descubre. Y aún así, decide hacerlo. Entonces, bueno, es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos. No nos tenemos que quedar con una sola idea que muchas veces es mal fundada, ¿sí? Porque los que defienden el que debe estar prohibido no tienen más que una idea moralista mal hecha, ¿no? Porque es una discusión que se ha dado muy en serio desde la moral, desde el aspecto jurídico y desde el aspecto de salud, ¿no? El que dan evidencias de por qué debe ser un derecho de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, espero que lean y participen, bueno, y que no condenemos con falsas ideas sobre esto, ¿no? No sé si ustedes han visto imágenes, por ejemplo, en España, en Chile, bueno, en el caso de México, pero en el caso de Argentina, cuando se iba, no, perdón, en el caso de Chile, cuando se estaba discutiendo la ley en el Congreso, miles de mujeres abarrotaron alrededor del Congreso para exigir que se legalizara y salió un legislador y él dijo que realmente su conciencia le impedía hacerlo, ¿no? Legislarlo. Pero al ver a tantas mujeres, se daba cuenta que no estaba ahí para hacer leyes de acuerdo a lo que él pensaba, sino a lo que la sociedad pedía, ¿no? Y que bueno, era la discusión a la que iban a entrar, el por qué es un problema tan grande, ¿no? Entonces, bueno, creo que podemos encontrar muchos ejemplos en torno aquí y yo espero que ustedes investiguen bien el tema para, bueno, tener una opinión, pero basadas en argumentos, ¿no? Y no en malinterpretación de la información. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más sobre esto.
o que, bueno, defienda la otra postura con argumentos, adelante. ¿No? Bueno, vamos a ver que en Puebla está la propuesta hecha y parece que se va a aprobar. Parece, ¿no? Ya, bueno, ahí ustedes investiguen. Le vamos ahora sí con Yesenia a otro tema que es, muchas gracias, Marisela. Vamos a ver, si nos puedes compartir, Yesenia, por favor, tu material. A ver, mientras nos comparte material, Yesenia, vemos el otro comentario de Cintia. Oiga, no me dejen a Cintia solita con los comentarios. Yo creo que a ella le daría gusto que también recibir retroalimentación, que podamos discutir, que son temas que estamos viviendo, ¿no? Dice que a final de cuentas el gobierno es el único beneficiario, en lugar de darnos nos quita, y siento que debería ser algo equitativo. Es como, por ejemplo, cuando se pagan los impuestos, como el predial, que cada año, así claro que es muy caro, ¿no? Y que se cobra el servicio y no es bien utilizado. Es cierto lo que piensas, Tylee, y creo que es un sentimiento en general que tiene que ver con el ensayo que vamos a ver de Krause, porque sí es necesario que paguemos impuestos. En México no nos gusta pagar impuestos, pero sí hay los impuestos lo pagamos la mayoría. O sea, quienes pagamos más impuestos en este país, si ustedes vean las estadísticas, somos la clase media y la clase baja, ¿no? Los pobres. Quienes menos pagan impuestos y más reciben beneficios han sido las clases altas, ¿no? Pero de verdad a las clases altas, no los que creen que están en la clase alta a 12 meses sin intereses, ¿no? Bueno, sí, bueno, ojalá yo también tengo la esperanza que alguna vez llegue un gobierno que utilice bien nuestros impuestos y que se vean, ¿no? Pero bueno, ese tema lo vamos a ver sobre todo con el siguiente ensayo, Tylee. Gracias por traerlo a colación. Bueno, entonces, vamos a ver este movimiento. ¿Tú lo conocías, Yesenia? No me conocía. ¿No? Bueno, a ver, preséntanos, por favor. Sí, es muy poco conocido. Mujeres de Atenco. ¿Qué ocurrió? El 3 y 4 de mayo del 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, tuvo lugar un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El objetivo era promover fin a un movimiento de protestas, surgido como oposición a un proyecto para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en el municipio de Atenco. La mayoría de ellas sufrieron diversas formas de violencia por parte de los policías, como tortura sexual al interior de los vehículos en los que las trasladaron al Centro de Readaptación Social Santiaguito. En algunos casos se burlaron de ellas y las insultaron. Las organizaciones que acompañan el caso han mostrado cómo este caso ilustra tres patrones nacionales: la represión y criminalización de la protesta social, la tortura sexual a mujeres detenidas y la impunidad ante violaciones a derechos humanos. La violencia en contra de las mujeres quizás es la violencia de derechos humanos más vergonzosa y tal vez más dominante. No tiene límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras que continúe, no podemos decir que hayamos tenido un progreso real hacia la equidad, el desarrollo y la paz. Entre las 47 mujeres detenidas había jóvenes, señoras, estudiantes, amas de casa, 4 mujeres de nacionalidad extranjera y una indígena. Todas fueron acusadas
sin pruebas suficientes. Las mujeres detenidas en el operativo fueron víctimas de manera múltiple, tanto por las condiciones descritas en las que se llevó a cabo la intervención en los policías, así como el abuso y la violencia sexual de la que fueron víctimas por su condición de mujeres, al mismo tiempo que permanecían sometidas bajo el control y custodia de las policías. Es importante tener en claro los hechos ante el poder antes de poder señalar que las agresiones sexuales hacia las mujeres fueron utilizadas como una herramienta hacia un movimiento social, destacando que en este caso los elementos policiales estaban desarrollando un operativo que tenía como objetivo desajustar una manifestación. Ajá. A ver, gracias, Yesenia. Aquí, vean, este movimiento empezó, y eso es algo que me sorprende, que no se tome en cuenta ahora con esta polarización que hay, que si el aeropuerto debió haber quedado en Texcoco, que es esta zona donde pasó este caso, o en Santa Lucía, a donde se construyó el nuevo. Cuando se iba a construir el aeropuerto en Texcoco, se empezaron a comprar, bueno, ya saben, no sabía el gobierno que iba a desarrollar ahí el aeropuerto, y entonces empezaron a comprar muchos terrenos en lo que es el lago de Texcoco. Pues, ¿por qué? Porque cuando se anunciara que iba a construirse ahí el aeropuerto, ¿no? Iba a ser un desarrollo urbano impresionante, porque no solo iba a ser el aeropuerto, iba a haber hoteles de lujo, fraccionamientos de lujo, tiendas comerciales internacionales, o sea, un desarrollo urbano para un cierto sector, pues alto, ¿no? Entonces, pero pues primero compraron, como sucede, como suele pasar en muchos gobiernos, pues los terrenos a los campesinos baratos, y empiezan a comprar grandes extensiones, todos los que saben del desarrollo de proyecto. ¿Para qué? Para después venderlos caros. Si ustedes se acuerdan, lo mismo pasó en Puebla con la zona de Angelópolis. No sé si alguien se acuerde de ese escándalo, que a los campesinos, todos los donde está Angelópolis, les compraron los terrenos a $1 el metro cuadrado, ¿no? Ya después vean de que empezó a proyectarse cuánto costaba un terreno en esa zona. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Que siempre este capitalismo de cuates se benefician funcionarios y, bueno, los conocidos. La gente, en este caso de Atenco, aledaña a la zona del lago, empezó a defender sus tierras, no las querían vender porque pues es el único sustento que tenían para vivir. Entonces empezó a haber manifestaciones en defensa de las tierras. ¿Qué fue lo que pasó? Que vino, como gobernador estaba Peña Nieto, esto es antes de que fuera presidente, y hubo esta violencia sexual que se ocupa en las guerras para poder inmovilizar al movimiento, ¿no? Hay un documental que ganó varios premios internacionales, donde algunas mujeres, no muchas, fueron pocas las que dieron su testimonio para que se hiciera de lo que sufrieron. No sé, Yesenia, si viste el documental. ¿No? Bueno, no sé si esté en acceso libre, pero es doloroso lo que ahí comentan algunas mujeres. Y fíjense, había una estudiante de una carrera de antropología social que estaba haciendo el estudio en la zona, y bueno, le tocó el operativo y también fue violentada. Es muy triste porque muchas mujeres, o sea, como ahí señalaba Yesenia, ¿no? Fueron violentadas dentro de autos, y lo peor es que pusieron como testigos a sus maridos o a los hijos para que aprendieran, ¿no? Lo que pasaba a la gente que se manifestaba. Lo más doloroso es que después, ahí en el documental, lo que señalan es que algunas mujeres
pues fueron abandonadas por el esposo, pues al ver lo que les habían hecho. O sea, vemos ahí de nuevo, ¿no? Vean todo lo que tiene que pasar las mujeres. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido a que las mujeres se les valora pues, por su vagina, ¿no? O sea, es muy triste. Y cuando se cosifica también a las mujeres, ¿no? No hay un valor como ser humano. Entonces, al ver que también eso estaba pasando, muchas mujeres se callaron por temor a ser rechazadas, no solo por su esposo, o por el novio, o por la familia, sino también por la sociedad, ¿no? O sea, vean, ellas son las que cargan con todo. Entonces, pues no pasó nada en ese momento, sin embargo, algunas, fueron muy pocas las que empezaron a manifestar el pedir justicia. Años de lucha, duró este movimiento, el que, claro, la gente estaba más interesada por la construcción del proyecto del aeropuerto. También hay estudios, ustedes pueden ver en especialistas, geólogos de la UNAM, ellos publicaron varios estudios del peligro en que se estaba poniendo esa zona por cuestiones geográficas, ¿no? Por la geografía física. Como era un lago y lo estaban rellenando, ya habían desaparecido 5 cerros de la región para el relleno, lo cual implicaba, como habíamos visto al inicio, un cambio en el ecosistema, un cambio, en fin, o sea, un daño ambiental grande. O sea, ven cuando, y aquí lo interesante es que observemos cómo a veces, o sea, algunos proyectos se critican, y bueno, y no estoy defendiendo a ningún proyecto, ¿no? Lo que quiero es que veamos que todos deben tener el mismo análisis de cuando se hace un daño ambiental, no importa del color del partido que lo esté haciendo, se debe criticar, ¿no? Y en este caso, bueno, ya después estas mujeres empezaron a tener más fuerza, siguió como movimiento, hubo muchos grupos de mujeres que las apoyaron, muchas asociaciones civiles, no solo nacionales, sino de manera internacional. Se hizo el documental para darle voz a estas mujeres, para visibilizar este tipo de prácticas tan aberrantes, y lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara al Estado culpable del delito que habían cometido contra las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, muchas mujeres comentan ahí, ojalá puedan verlo, es muy doloroso lo que pasa, pero aquí lo que les quería preguntar, a lo mejor son cuestiones muy violentas, muy desgarradoras. ¿Vale la pena conocer en las escuelas, bueno, en este caso a nivel universitario, este tipo de temas? Porque ha habido una corriente de algunos intelectuales, de algunas instituciones, incluso de algunas instituciones o ministerios de educación, donde se ha señalado que lo mejor es olvidar y quitar todo lo malo en los libros de historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberíamos evitar estos temas? ¿Deberíamos borrarlos de nuestros textos? ¿No deberíamos revisarlos? ¿Qué opinan? Profa, Sí, ay, perdón, es que estoy buscando un archivo, pero ustedes hablen, adelante. bueno, con lo que acaba de preguntar, yo creo que no, que es muy importante que esta información pues la vayamos conociendo desde que somos pequeños, porque de lo contrario solo estamos generando pues ignorancia en las personas y eso hace que la educación pues se vea afectada de una manera muy pues muy grande, ya que hace que las perspectivas que tienen pues los alumnos acerca de este tipo de movimientos sean negativos. Precisamente lo que mencionaba hace un momento acerca de
¿por qué se critican este tipo de movimientos? Pues es prácticamente por esto, por la ignorancia que se le genera en la educación a los niños desde que son pequeños, y eso hace que vaya teniendo perspectivas negativas de los movimientos sociales que en realidad pues siempre buscan mejorar la calidad de vida que tienen de acuerdo a las condiciones en las que viven. Ah, sí, sí, es muy interesante lo que señalas, ¿no? Porque fíjate, muchos historiadores, y esto no fue algo privativo de México, sino que en otros países, por ejemplo, Alemania, Japón, intentaron quitar de los libros de texto, por ejemplo, Alemania, el nazismo, ¿no? Dijeron, a ver, es algo muy doloroso que pasó por nuestra sociedad y ya estamos en otros tiempos, y entonces hay que ya evitar esos temas, ¿no? Y entonces los judíos salieron y dijeron, no, porque debe haber una conciencia, lo que tú señalas, ¿no? Concientizar de lo que ha hecho la humanidad para que no se vuelva a repetir, ¿sí? Japón, China también brincó, ¿no? Y dijo, no se deben quitar todos los sometimientos y las guerras que ha habido, porque eso sí nos han hecho como país, pero también demuestra los errores que se han cometido en el pasado, ¿no? Bueno, nos dice Taili, que considera que es importante tenerlos presentes ya que nos benefician darnos cuenta los distintos puntos de vista de antes y compararlos con hoy el día. Sí, claro, nos permite tener una amplitud, un conocimiento mejor de lo que somos como sociedad, ¿no? Bien, Taili. Y Belén, además es tapar la injusticia. Sí, creo que eso es muy importante también lo que señalas, Belén. Tapar la injusticia, pues mucho de lo sucedido es por personas que abusan el poder. Claro, ¿no? Creo que ahí, fíjate, es lo central que están criticando, que si existe esa violencia es porque hay impunidad. Si se siguen matando mujeres es porque no se castiga a quien lo hace. Apenas estaba leyendo unas estadísticas que sacó en El País, que de la violencia que ha habido de las mujeres, de las denuncias, que no todas denuncian, pero el 95% no son procesados, no hay un seguimiento por parte de las autoridades o de las instituciones que les corresponde hacer un seguimiento de los casos. O sea, es increíble, imagínense chicas, el 95%. Por eso es que las mujeres muchas veces no quieren, no quieren denunciar porque pues no pasa nada, ¿no? Pero el problema es que si no denuncian, pues el delito no existe. Y si no existe, pues dice, se lava las manos el gobierno diciendo, pues es que no hay el problema, ¿no? Porque no hay denuncias. Pero vean, también el mismo sistema político, porque es todo un engranaje, ¿no? Por ejemplo, este banco, ¿cómo se llama este internacional? A ver, el Fondo Monetario Internacional, para hacer préstamos a países, les ponen condiciones. Las condiciones son, tienes que eliminar la violencia, ¿no? Porque eso de alguna manera va a garantizar de que pues, el país va a ser productivo y va a poder pagar. Y tienes que eliminar tus índices de violencia porque pues los tienes bien altas. Entonces, ¿cómo hacen los gobiernos bien fácil? Y eso es una práctica que se ha dado desde antes. Pues en lugar de atacar el problema de la violencia, que es lo que está causando, más fácil, hago que mis ministerios públicos sea más difícil y sea engorroso y que no haya seguimiento para que la gente se desista de ir a denunciar. Por eso es que hubo muchas denuncias ante derechos humanos cuando la gente iba a presentar de repente una denuncia y pues lo que hacía el Ministerio Público era desalentarlo para que no pusiera la denuncia. ¿Por qué? Pues para bajar los índices. O sea, se da cuenta qué es lo que se ataca. No se está atacando el problema, se está atacando con la burocracia para que la gente no denuncie. Es por eso que es bien importante denunciar, porque esa es la manera de obligar a los gobiernos a que tengan que pues prestar atención al tema, ¿no? A ver, aquí nos dice también. Ajá, bueno, entonces sí, perdón, no había otro anuncio.
y porque también hay una autora, se me olvidó el libro de algo que había leído bien bonito. Decía que si nosotros olvidamos y no leemos estas cosas que son no agradables, eso hace, y que bueno, cuando leemos estas cosas que molestan, entonces eso causa incomodidad y eso nos saca de ese confort para pedir que las cosas tengan que cambiar, ¿no? O sea, no lo bello es necesario, también lo desagradable, porque eso nos pone a pensar como sociedad qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que ya es urgente, ¿no? Si vemos apenas estaba viendo una noticia que me causó realmente alarma. No sé ustedes, chicas, si bueno, quieran comentar alguna de estas cuestiones que están horribles en nuestro país. Y bueno, ¿por qué lo señalo? Porque yo sí le apuesto a que son ustedes, desde la pedagogía, desde la educación, en que pueden enseñar a hacer conciencia más a los jóvenes sobre sobre lo que está pasando y que tenemos que cambiar los valores y la concientización de lo que vivimos. Ay, no la encuentro. No la encuentro donde está, es que tengo un chorro de datos. Pero bueno, entonces, la nota de cómo se han ido perdiendo los diferentes estados de la República, tomados por el narco, a donde hay una gran violencia, donde la gente ha tenido que abandonar sus casas, poblaciones, ¿no? Son las que abandonan sus casas y migran, y vean, eso genera otro gran problema de migración. Y que bueno, parece que el próximo estado, los estados, bueno, que ya están en manos del narco, como sabemos, son Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, ¿no? No recuerdo cuáles son otros del norte, pero que el que estamos casi a punto de perder de nuevo por el narco, por todo lo que está sucediendo, es Chiapas, ¿no? Bueno, Guerrero también. Entonces, es alarmante, ¿no? Que en lugar de que se estén resolviendo estos problemas, pues esté ganando estos grupos delictivos, estas zonas. Bueno, entonces, ¿alguien más? Bueno, no sé, si tengan alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Y como les digo, lo más triste es que la gente esté en esta polarización que nos tienen estos dos grupos, estén en defensa y todavía, bueno, quien se señala que va a ser la candidata probable de la oposición, que es Lili Telles, pues anunció un tuit, ¿no? Donde, bueno, escribió un tuit, perdón, donde ella decía que cuando ganaran en las siguientes elecciones, porque va a perder Morena, pues se iba a construir el aeropuerto, ¿no? Entonces, la gente pues festejando y bueno, independientemente de los beneficios o qué, vean, es un revanchismo que tienen los políticos y que realmente no están pensando en arreglar los problemas que tenemos en el país. O sea, da tristeza lo que está haciendo el gobierno, pero también da tristeza que no tengamos una oposición decente, y no creen, y que solo se ocupen a denostar, a criticar y también a generar odio en lugar de ponerse a trabajar, ¿no? Y bueno, si ustedes piensan de otra manera, adelante, a lo mejor yo estoy viendo mal las cosas, pero creo que no debemos seguirle el juego a ninguno de estos dos grupos y como sociedad debemos seguir exigiendo. Y bueno, y lo que está, creo que lo que está en nuestras manos, por eso creo que su carrera es muy bonita, es que ustedes podrían generar cambios, ¿no? En los niños, conociendo todos estos problemas sociales que tenemos. Bueno, ¿alguien más que quiera presentar algún tema que nos falte de los movimientos?
¿No? ¿Ya ningún otro movimiento? Bueno, rápidamente, en general, ¿qué es lo que podemos ver de todos estos movimientos que nacieron más o menos a partir de los años 40 hasta nuestras fechas? Han habido más, ¿no? Algunos se han extinguido, otros siguen, unos como vimos son muy dolorosos, pero ¿alguien que quiera comentar algo en general de los movimientos sociales? Oigan, yo no sé qué hice acá, pero no se ve, ya, perdón. Vamos a ver lo que es el sistema político. Bueno, esto es parte de nuestro sistema político mexicano, ¿no? Fíjense, dice Ergun Obudum, está medio difícil. La transformación de la sociedad depende de su politización. Y Edmund Burke dice, un Estado sin los medios para promover un cambio carece de los medios para su conservación. Creo que esto es bastante interesante y que todo Estado debería ver, ¿no? Por eso han sido estos cambios que han tenido. Bueno, a ver, Samuel Huntington, ¿no? Un país es más estable entre más se diversifiquen las instituciones para canalizar los cambios. Entre más los concentre, se vuelve más vulnerable. ¿Esto creen que aplique para este gobierno? Esto que dice Samuel Huntington. Y desde ejemplos. ¿Qué está pasando con las instituciones actualmente? Las está debilitando, ¿no? ¿Por qué? Hay menos gasto social para las instituciones, las ha descalificado el presidente desde su tribuna, y vean, es una tribuna desde el Ejecutivo, no es un ciudadano, es el presidente. Entonces, y se ha criticado es que este gobierno está concentrando más el poder en el presidente, ¿no? Hacer lo que él señala y quitarle poder a las instituciones. Pero vean, eso, pues claro, aquí como lo dice Huntington, ¿no? Está causando una mayor inestabilidad en el país. Bueno, entonces, vamos a ver, bueno. Daniel Cosío Villegas, que fue un gran intelectual de otros gobiernos, bueno, que vivió y criticó fuertemente a muchos gobiernos, él dice que hay elementos esenciales de nuestro sistema político, que es el presidencialismo, que es muy marcado, y un régimen de partido dominante, ¿no? Que lo vivimos con el PRI. ¿A qué se refiere con el sistema presidencialista? ¿Qué es el presidencialismo? Nos dice, a ver, que es el poder ejecutivo, que es a donde recae el presidente, dice, representa al Estado mexicano, ¿no? Y lo hemos concebido como alguien que tiene la autoridad máxima y pues a él se rinde pleitesía, ¿no? Como lo ha pasado. Si ustedes recuerdan, y por eso es que él decía, ¿no? Que cada forma de entender o ver la historia de lo que ha sido el México contemporáneo es ver cómo ha sido cada presidente, ¿no? Porque cada uno tuvo un estilo personal de gobernar y vimos cómo lo que él quería era lo que se hacía, ¿no? Y vean, también es muy interesante porque si ustedes vieron los videos que vimos, bueno, que estuvieron a lo largo del curso de los distintos sexenios presidenciales, pues resulta que cuando ya no tenían el control, pues del país, que ya estaba descontrolado, que era a finales de sus gobiernos, pues se empezaron a dedicar a viajar y a dar conferencias y de que todo estaba muy bien, ¿no? Habría que ver y analizar si no está haciendo lo mismo este gobierno. Entonces, bueno, el texto que les propuse leyeran es un ensayo que me parece muy interesante, de Enrique Krause, un historiador que ha sido muy criticado porque, bueno, él ha sido un historiador empresario al que ha recibido grandes recursos y
y bueno, se le señala por hablar bien de, pues, de quien le paga, ¿no? Sin embargo, creo que no ha sido así, ¿no? No nos puede caer, no nos puede gustar Enrique Krause, pero vean esta idea, ¿no? Y también lo puse en ese sentido, porque debemos rescatar cosas o ideas que pueden parecer interesantes de críticas, ¿no? Al sistema. Bueno, no sé si alguien leyó y me pueda decir qué le pareció el texto de por una democracia sin adjetivos. ¿No? A ver, me parece muy interesante porque vean, él lo escribe y sobre todo se está refiriendo a los gobiernos del 77 al 82. Y dice que el país es un país que abriga un agravio insatisfecho, ¿sí? Que, bueno, ha habido presidentes como de la Madrid que tuvo una oportunidad de cambiar y de desarrollar al país de manera irrepetible y no lo hizo, ¿no? Que el país ha sido víctima de un gran engaño, ¿no? Dice, hemos pasado del oro negro para todos, si se acuerdan de López Portillo, ¿no? Que prometió que, bueno, todos nos han prometido cuando llegan que ahora sí vamos a vivir los resultados de la revolución, ¿no? Y bueno, pasamos entonces de estas promesas para vivir, dice, en una economía de guerra. Y esto, vean, lo está criticando para aquí como vimos, para el 82, que fue una de las peores crisis, pero después vino la del 2008, otra gran crisis, y estamos también en otra crisis económica, ¿no? Son continuas. Entonces, vivimos en una economía de guerra sin estar en guerra, o pareciera que sí hay una guerra, pero con el narcotráfico, ¿no? Bueno, entonces, dice, lo peor de todo es que ningún gobierno ha dado una explicación ni ha admitido cuál ha sido su responsabilidad. Y creo que lo podemos ver ahora que ya se están acercando y destapando los candidatos, ¿no? Las ideas que nos están vendiendo, ¿no? O sea, antes todo era mejor, hay que regresar a lo mejor. Vean, es lo que está criticando Krause. A ver, este agravio es que nadie se ha hecho cargo de lo que han convertido en el país, ¿no? Bueno, y si quieren comentar algo, adelante, chicas. Dice Krause, los gobiernos entonces olvidaron la democracia, el bienestar económico, la justicia social y la paz y la estabilidad. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que esos, vean, si Krause ya lo señalaba como los graves problemas que teníamos en el país, díganme si alguno de estos se resolvió. Y a propósito del primero que venía en el examen sobre la democracia, bueno, a ver, la respuesta, chicos, es que lo que hemos visto, lo que leímos, los videos que vieron, es que el PRI jamás posibilitó un sistema democrático. Uno, porque no había primero una institución que se encargara realmente de las elecciones. Y dos, y bueno, siempre eran amañadas, por eso les di los ejemplos de que existía el ratón loco, la urna embarazada, que hacían votar a los muertos, una vez en una procesión que pasaba cerca de un lugar de votación, los hicieron votar y todos pues a favor del PRI, ¿no? Cómo quemaba urnas cuando sabían que en este caso la oposición era el PAN, el primer partido opositor, y bueno, pues les jugaron muy rudo, ¿no? Hasta que pudieron ganar en el norte. Entonces no posibilitó nunca la democracia. Cuando perdieron las elecciones, que llegó Vicente Fox en el 2000, después gana de manera que es sospechosa Calderón, y de nuevo vuelve a llegar el PRI, ¿no? Llega realmente el PRI, pero por un gran fraude electoral y con acusaciones bien graves, ¿no? Porque hubo estudios periodísticos que señalaron que quien estuvo atrás de las elecciones fueron los Zetas, ¿no? Entonces, vean, ahí seguimos viendo la relación del poder con el narco, ¿no? Y de esto no se habla, bueno, no se quiere hablar, ¿no? Muchos
intelectuales o periódicos, claro que señalan y pues le llaman hasta los narcogobiernos, ¿no? Bueno, entonces también esto, el bienestar económico que tampoco hemos alcanzado, y bueno, ni se diga con la justicia social y la paz y la estabilidad, creo que es un gran problema, ¿no? Bueno, lo que hace después, y por favor lean el texto, porque me gusta la manera en que empieza a rescatar, o sea, vean, en esta primera parte ya nos puso los elementos o ideas estructurales que nos van a permitir pensar cuáles son esos agravios que han dañado tanto a México. Y después va a empezar a hacer una revisión histórica muy breve, muy rápida, de qué se hizo en cada periodo de gobierno para llegar a lo que hoy, bueno, hasta el 82, lo que fue, ¿no? Entonces, bueno, ya se nos terminó la clase, chicos. Lean ese texto y bueno, ya empiezan a preparar el siguiente tema. Ya estamos en el conteo regresivo. Ahora sí, Taily, me encanta tu participación, me encanta tu entusiasmo. Quiero verlo ahora en tareas, ¿sí? Eso de verdad te va a ayudar. Y bueno, del examen realmente quiero felicitar a Yesenia porque de verdad que has mostrado disciplina, has demostrado voluntad y empeño, y eso son algo, Yesenia, que es difícil lograr, ¿no? Y digo, creo que muchos hemos pasado cómo cuesta trabajo tener voluntad y disciplina, ¿no? Y de verdad has remontado más, ¿no? Que vamos por más, ahí no es suficiente todavía, Yesenia, ¿no? Porque esas habilidades vamos a tratar de que sean más, y bueno, también felicitar a las que siempre están ahí constantes y que se han mantenido, pero que piensan como, bueno, como Tamara, Marisela, Brenda, ¿no? Perdón si alguien se me fue, en este caso también Jessica, ¿no? Remontaste, que tú sí ya te faltaba poco, pero no se queden en ese nivel, ¿no? Todavía pueden hacer más. Bueno, y a los demás también, pues adelante, aquí tenemos el ejemplo de que sí se puede. Bueno, chicos, que tengan muy buen día, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.